Bien, hermanos, buenas tardes. Es un verdadero y enorme privilegio para mí estar con ustedes en este momento y tratar de compartir a la meditación de la palabra del Dios Todopoderoso. Se me encomendó por la gracia de Dios. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Sí. Ok. Se me encomendó por la gracia de Dios hablar acerca de los puntos de peligro que pudieran encontrarse en el ministerio. Pues en esta tarde yo quisiera decirles, hermanos, a manera de introducción en lo que Dios ha puesto en el corazón compartir con ustedes, muchas veces, hermanos, el ministerio o el liderazgo nos atrae por la dignidad, hermanos y amigos, que Él posee, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo recién me convertí a Cristo, yo miraba al hombre de Dios en la plataforma enseñando la palabra de Dios y yo me sentía atraído en el sentido de que yo quería también ocupar un cargo de liderazgo por la dignidad que este cargo nos ofrece. Pero debemos comprender, hermanos, que ser líder no es absolutamente nada fácil y nos preguntamos realmente por qué, hermanos, ser líder no es nada fácil. Ser líder, hermanos y amigos, ustedes que ya tienen experiencia o los que van a ir tomando experiencia, en el camino se darán cuenta que ser líder, hermanos y amigos, es ser la respuesta, es tener una solución, hermanos y amigos, ¿verdad? La gente viene a nosotros como cuando iban a Moisés. Recuerda usted que Jetro tuvo que darle un consejo, que la gente viene a nosotros buscando una respuesta y buscando una solución. Ser líder, hermanos y amigos, es dar la cara. Ser líderes es mostrar realmente, hermanos y amigos, que podemos nosotros resolver los problemas con la ayuda de Dios. Por supuesto, no tenemos nosotros la capacidad, nada más que aquí dada por el Dios Todopoderoso. Ser líder, hermanos, es, ¿cómo le diría yo? No escapar, ¿verdad? Ser líder es encontrar una salida. Hermanos, en el ministerio, como en la vida diaria, usted lo sabe, usted lo tiene por experiencia, serán situaciones que tenemos que encontrarle soluciones, que tenemos que encontrarle una resolución y tenemos, hermanos, que dar la cara a nosotros y encontrarle una salida. Ahora, mientras nosotros, hermanos, no lo veamos así, el asunto de ser líder, hermanos, no podemos entender el liderazgo de los hombres del pasado. Mientras nosotros, hermanos, no lo entendamos de esa manera, nos daremos cuenta que habrá personas que son grandes líderes en la iglesia, pero un fracaso como esposos y como padres. Usted va a decir, ¿esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, hermanos y amigos, en el ministerio. Yo quisiera esta tarde, de repente, compartir con ustedes cómo define la Biblia a un líder, ¿verdad? Antes de entrar realmente en materia de lo que Dios quiere compartir, lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo define la Biblia a un líder? Alguien que tiene capacidades dadas por Dios, por supuesto, ¿verdad? Un líder es aquella persona que tiene capacidades dadas por Dios, hermanos. También un líder, hermanos, es aquel que tiene la responsabilidad de influenciar sobre otros creyentes. Usted va conmigo a segunda la carta de Timoteo, en el capítulo 2, usted encontrará que Timoteo le dice, que Pablo, perdón, le dice ahí a Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 y 2, de la siguiente manera, dice, tú pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo escuche bien, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, un líder es aquel que tiene la capacidad, hermanos, o la responsabilidad de influenciar sobre otros creyentes. También un líder, podríamos definirlo de acuerdo al contexto bíblico, es alguien que busca que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de los que le siguen. Tú recuerdas Salmo 138, la segunda parte dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú recuerdas también, segundo libro de Timoteo, aquí nomás, el capítulo 3, el versículo 10, dice la palabra de Dios, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, pero tú has seguido. Entonces, un líder es aquel que procura o que busca que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de aquellos que le siguen. También, hermanos, un líder es aquel que comprende las necesidades de ser y de hacer las cosas. Puedes ir al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 34 al verso 38. Tú puedes ir también a 2 Timoteo, a Filipenses, capítulo 4, versículo 9, lo que has oído de mí, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, lo que oíste, lo que viste, lo que aprendiste de mí, esto hacer. Entonces, un líder, te estoy dando a grandes rasgos cosas, no que tú nunca has escuchado. Esto, por supuesto, ya lo sabes, ya lo has escuchado, ¿verdad? Ahora, un líder también es aquel que sabe cómo arreglárselas para salir adelante, ¿verdad? Un líder se esforzará, segunda de Samuel, primera de Samuel, capítulo 23, verso 16, tú quieres tomar esa nota ahí, ¿verdad? También primera de Samuel, capítulo 30, versículo 16. Estoy dando las citas nada más, hermanos,
por el tiempo y porque, como ustedes entenderán, en cierto sentido me siento como un poco nervioso, ¿verdad? Pero yo creo que es hasta, en cierto sentido, natural, ¿verdad? Así que, hermanos, también podríamos valorar el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Nada más las citas te doy en este momento. Ahora, quisiera, hermanos y amigos, con esto en mente quiero que meditemos, hermanos y amigos, en cuanto a los peligros, hermanos, del ministerio. Esos consejos que podemos dar, hermanos y amigos, los encontramos nosotros en la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Los peligros que nosotros podemos encontrar, hermanos, en el ministerio, y tenemos que tener cuidado con cada uno de ellos. Yo quisiera decirles esta tarde que yo he escuchado de otros hombres de Dios, ¿verdad? He aprendido de estos tres peligros que vamos a ver en esta tarde, han hecho estragos en el ministerio. ¿Cómo estos peligros, hermanos, han destruido ministerios, ¿verdad? Hombres que comenzaron bien, hermanos, y el enemigo utilizó estos elementos para destruir no solamente su testimonio, su matrimonio, su hogar, su vida, hermanos. Ahora vemos a este hombre fracasado. Estos peligros que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Número uno, como usted podrá ver ahí en su diapositiva, encontramos ahí las faldas, ¿verdad? Las damas, ¿verdad? El peligro, hermanos y amigos, con el sexo opuesto. La Biblia está llena de consejos, hermanos y amigos, e ilustraciones en cuanto a los peligros con el sexo opuesto, con las mujeres. De repente, hermanos y amigos, nosotros muchas veces no tenemos cuidado en este aspecto de la vida. En el libro de Proverbios, usted y yo podríamos encontrar las recomendaciones respecto a las mujeres. Usted puede leer detenidamente, con tiempo en su casa, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Proverbios. Y solamente ahí hay, pastor, consejos. No, hay consejos en todo el libro de Proverbios y en toda la Biblia hay consejos respecto a cómo tener cuidado nosotros respecto a las mujeres, ¿verdad? Hermanos y amigos, y vuelvo a repetir esto, yo no te voy a enseñar absolutamente nada nuevo, nada que tú no hayas escuchado de tu pastor, nada que tú no hayas escuchado probablemente en el ministerio o en el seminario cuando te estabas preparando en el colegio bíblico. Yo no te voy a enseñar nada que tú de repente no hayas escuchado en alguna conferencia y de repente quizá usted mismo lo ha predicado y nos lo ha enseñado a nosotros, que estamos claros en eso. Entonces no estamos enseñando aquí absolutamente nada nuevo, hermano y hermana. El propósito, que ustedes tenemos que valorar y considerar en esta tarde es que nosotros tenemos que considerar y analizar la vida espiritual. A lo largo de mi vida espiritual como creyente en Cristo Jesús, he visto hombres, hermanos, perder su ministerio, hermanos, por una mujer y ha causado tremenda tristeza, ha causado dolor en el corazón, hermanos. Esto realmente afecta tremendamente la salud espiritual de una iglesia, la salud espiritual de jóvenes, como cuando yo recién llegué a la iglesia, hermanos. Proverbios capítulo 7. Sí quisiera compartir ese pasaje con ustedes para que vayamos entrando en materia e irme soltando un poquito de los nervios que tengo, hermanos, ¿verdad? Proverbios, el capítulo 7, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, ponga atención a lo que dijo esta mujer, hermano. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque aunque habla allí, hermanos, de las artimañas de la mujer ramera, puede de repente, hermanos, recuerda que esta mujer dice ahí en ese versículo 14, sacrificios de paz había prometido. Puede ser que sea una persona que vaya a la iglesia, puede ser una dama que vaya a nuestra iglesia. Hermanos, mire, dice ella, hoy he pagado mis votos, he cumplido lo que yo había prometido al Dios Todopoderoso. Tenemos que tener cuidado nosotros los hombres de Dios, hermanos, respecto a la mujer, hermanos. El propósito del enemigo es destruir tu matrimonio y por consiguiente, hermanos y amigos, tu ministerio. Cuidado, debemos de prestar atención, tú y yo como hombres de Dios, al consejo de la palabra de Dios, al consejo de nuestro pastor, de repente al consejo de advertencia de nuestra esposa, hermanos y amigos. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahí yo tengo, hermanos, el testimonio de mi pastor. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia allá por el año 1982, fui salvo por la gracia de Dios, entregué mi vida a Cristo, me bauticé
hermanos, y por la gracia, por la misericordia de Dios, empecé a prepararme, a recibir los discipulados, hermanos, a conocer más de mi Salvador, con aquella sed, con aquel deseo de aprender más y más de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Cuando de repente, hermano, pasado que unos 2 años, hermano, se soltó una tremenda, por decirlo así, hermano, una tremenda bomba en la iglesia, hermano. Mi pastor, hermanos, había caído en pecado de adulterio, hermano. Aquel hombre que yo admiraba, aquel hombre que, hermanos, en un momento determinado había tomado, por decirte algo así, el lugar que representaba a mi papá, hermano. Aquel hombre que tenía todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi cariño, hermano. De repente este hombre, hermanos, teniendo un testimonio admirable, hermano, un ministerio, hermano, realmente que Dios quería usarlo para la gloria de su nombre, este hombre, hermano, se descuidó y en una ocasión con su esposa tomaron la decisión, hermano, de llevar a casa de ellos, hermanos, a una sobrina, supuestamente para apoyarle en sus estudios y supuestamente para que esta sobrina también ayudara en las labores de la casa. Un día esta sobrina vino del colegio, hermano, y el pastor, hermano, se metió con ella, hermano. Qué tremendo, hermano, qué duro golpe para la iglesia, hermano. Imagínate, te estoy hablando de una familiar, hermanos. Por eso aquí nosotros, en el bosquejo nuestro, tenemos, hermanos y amigos, que tenemos que valorar el consejo de Dios, que tenemos que cuidar y poner atención a lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Nada más puse como referencia Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, dijo la enseñanza de un padre. Proverbios capítulo 5, versículo 1. Oíd, hijo mío, está atento a mi sabiduría, porque esto, hermano, no es la sabiduría humana, es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Hijo mío, guarda mis mandamientos. ¿Por qué puse estos 3 versículos así, hermano? Porque simplemente también tenemos que no solamente oír, no solamente, hermano, estar atento, pero, hermano, guardar significa practicar, significa obedecer, significa, hermano, llevar a la práctica, hermano, hermana, lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. No simplemente ser oidores olvidadizos, pero recuerde el orden. Escuchamos, perdón, hermano, oímos, estamos atentos y luego vamos a la práctica con lo que la palabra de Dios Todopoderoso nos enseña. Entonces, hermano, yo anoté acá, hermano, nunca, escuche bien este consejo que Dios en una ocasión lo transmitió a través de un siervo para mi vida y realmente ha sido una tremenda bendición para mi vida. Nunca, hermano, pero nunca, hermano, por nada del mundo ustedes deben de aconsejar a una dama, sea señorita o sea casada, sea una adulta o sea una jovencita, hermano. Nunca deben de visitarla cuando ella está sola en casa, hermano y hermana. Vea conmigo el libro de Hechos, el capítulo 20. ¿Qué aplicación le va a dar a ese pasaje ahí, pastor? Léalo conmigo, hermano. Proverbios capítulo 20, el versículo 28. Si usted nota la primera parte, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros mismos. Esa es la aplicación que yo quiero darle. Que usted, hermano, que yo como siervo de Dios, tenemos que mirar por nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado. Yo, hermanos, he tratado, por la gracia de Dios, hasta este momento, Dios me ha guardado. Hasta este momento Dios me ha ayudado. Yo llego a una casa, toco la puerta, o toco el portón, o toco el timbre y pregunto por el esposo. Si es una hermana casada, pregunto por su esposo. Si él no está, ahí nomás, gracias, hermana, Dios le bendiga, voy a rezar cuando él esté. Y me regreso, hermano, porque si yo le doy el consejo, le estoy diciendo a usted que hay que aplicar la palabra de Dios Todopoderoso. Entonces usted nunca, hermano, debe de visitar a una persona, a una hermana que esté sola en su casa. Dice el versículo ahí: ten cuidado de ti mismo. Mira muy bien, dice la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pero allá, primer libro de Timoteo, al capítulo 4, es el que estaba tratando de decirles ahorita. Verso 16, dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo. Hermano y hermana, muchos han fracasado por a confiarse, hermano, en este aspecto, hermano, con esta situación, hermano, de la espalda. La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo, hermano. La consejería, hermano y hermana, no importa cuántos años tú tengas en el ministerio, no importa si vas a comenzar o ya estás en el campo misionero o ya estás pastoreando una iglesia. La consejería, hermano y hermana, debe de hacerse bajo supervisión, debe de hacerse bajo protección, hermanos. Nunca, hermanos, debemos aconsejar solos como hombres a una dama, no importa la edad que tenga, no importa, hermanos, la condición. Nunca debemos estar solos con una dama, hermanos. Debemos de asegurarnos, hermanos, que la confianza no nos exponga al peligro. No, pero es que yo soy el pastor de la iglesia, pero es una señora casada. No. Nada de confianza, hermano, hermana. Somos vulnerables, somos hombres, somos mujeres y estamos expuestos al peligro y en cualquier circunstancia, Satanás, como yo puse acá, hermano,
Yo puse acá, hermano, Satanás puede crear a nuestro alrededor una sombra de duda y pecado. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Cuando digo que Satanás puede crear una sombra de duda, hermanos, ¿qué está haciendo el pastor con ese hermano solo? ¿Por qué está platicando con ella solo en la oficina? ¿Por qué está platicando y no está la esposa? ¿Y qué pasa? Entonces Satanás puede ir creando, hermanos, una sombra de duda en tu vida y en mi vida, y también una sombra de pecado. Entonces nosotros tenemos que tener gran cuidado en ese aspecto. Bueno, no debemos quedarnos solos en casa con la trabajadora. Pastor, pero no importa. No debes de quedarte solo en la casa con ella. Es una dama, es una mujer, es del sexo opuesto. No debes de quedarte solo con la trabajadora, no debes de quedarte solo con la cuñada. Pero pastor, no debes de quedarte solo con la cuñada en la casa. No debes de quedarte solo con personas del sexo opuesto que sean allegadas a la familia, que sean de la confianza de tu esposa, que sean de la... No debes de quedarte absolutamente, hermano y hermana, perdón, hermano, básicamente para los varones, pero estamos hablando del problema de las faldas, el problema de las mujeres, hermano. No debes de quedarte a solas, hermano, con una mujer, hermano. Muchos pierden, hermanos, a su cónyuge por ingenuos. Proverbios, el capítulo 13, Proverbios está plagado de versículos que nos pueden, a usted y a mí, hermano, a amonestar para que tengamos cuidado. Esto usted ya lo sabe, vuelvo a repetir, no estoy enseñándote nada nuevo. Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice: ciertamente la proverbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si Dios pone estos pasajes, hermanos, que Dios pone experiencias de hombres que por ingenuos, hermanos, se quedaron solos en alguna ocasión, y ya vemos que no están en el ministerio, ya vemos cómo Satanás se aprovechó de las circunstancias. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Otros, hermanos, pierden su ministerio, hermanos, por la autoconfianza. Y este pasaje de Proverbios capítulo 6, conocido por nosotros, algunos ya lo han enseñado, lo han predicado y lo tienen como un texto mediante el cual, como dice por ahí el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Vea usted lo que dice Proverbios 6:24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Cuidado, hermano, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega, a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Hermano y hermana, tenemos que tener un gran cuidado nosotros con el sexo opuesto. Hermano, cuidar su matrimonio y ministerio, hermano, no significa simplemente velar por su cónyuge, sino velar por usted mismo, como dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, no seas confiado, no seas confiada. Ay, pastor Dole, usted tan exagerado que es. Si él es mi esposo, él es el pastor, yo tengo confianza en él. Mire, hermano, tenga un gran cuidado. Mire, hermana, tenga un gran cuidado. No importa que él sea el pastor, no importa que él sea su esposo. Al fin y al cabo, es un hombre, así como yo soy un hombre. Yo se lo he manifestado a mi esposa y tenemos que tener ese tremendo cuidado nosotros, hermano y hermana. Debemos de poner cercos, hermanos, de protección, porque todos de una forma u otra somos acosados, hermanos, y somos vulnerables, hermanos, y estamos expuestos, hermanos, estamos expuestos continuamente a caer en pecado. Y yo quiero compartir esto, sí, esto a mí me llamó poderosamente la atención, hermanos, respecto a esta situación de las faldas, hermanos, de las damas, hermanos, de las mujeres, hermanos. Mire, las aventuras amorosas, hermanos, comienzan de muchas formas y por muchas razones. Usted puede pensar, hermano, pero las aventuras amorosas comienzan de muchas formas y por muchas razones, hermano. Y inicialmente comienzan con insinuaciones. Recuerda que la mujer ramera dice: ni ella te prenda con sus ojos. Una mirada, hermano. Un hombre y una mujer que es temeroso a Dios puede captar y puede darse cuenta que esa mirada no es una mirada correcta, que esa mirada está tratando de cautivar. Entonces las insinuaciones, hermanos y amigos, se vuelven coqueteos y tenemos que tener gran cuidado con esto. Comenzamos, hermanos, con una simple insinuación, algo que nosotros hasta consideramos sin malicia. Lo voy a dejar pasar. No, cuidado, porque las insinuaciones, hermanos, se vuelven coqueteos, y luego los coqueteos, hermanos y amigos, se vuelven en atracciones.
Primero empieza sin malicia, primero empieza, hermano, sin pensarlo, sin pensar nosotros y considerar que esto nos puede afectar o nos puede arrastrar a una situación de infidelidad o un fracaso. No, nosotros así pensamos, hermano, pero tenga cuidado, porque, repito, las insinuaciones se vuelven coqueteos. Los coqueteos, hermanos y amigos, se vuelven atracciones. Y cuidado con esto, las atracciones se vuelven en aventuras amorosas. Y ahí hay un grave peligro, una grave situación que puede dañar tu testimonio, que puede dañar tu ministerio, mi ministerio. Bueno, las aventuras amorosas se vuelven en desastres matrimoniales, y un desastre matrimonial, hermano y amigo, acaba con tu ministerio. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros. ¿Cuántos hombres, hermanos, que teníamos nosotros grandes expectativas? ¿Cuántos hombres que nos habíamos hecho grandes ilusiones? Oh, este hombre sí la va a hacer, este hombre, este sí realmente va a seguir los pasos, este hombre, pero de repente, hermano, una insinuación. De repente, hermano, esa situación fue un coqueteo. Después, hermano, de ese coqueteo vino, hermano, la aventura amorosa. Y después, hermano, vino el desastre que ya es irreparable. Por más que lo quiera hacer, Proverbios lo dice, hermano. No querrá perdonar aunque multiplique los dones. Proverbios dice que no hay forma de arreglar esto. Entonces, para eso están las advertencias. Para eso tenemos ese triángulo ahí de peligro que puso el hermano ahí. Mire, tenemos que tener cuidado, hermano, porque, hermanos, muchas veces hacemos las cosas, como dice el Chapulín Colorado, sin querer, queriendo. Aunque algunos lo hacen queriendo con querer, y tenemos que tener cuidado nosotros con eso, ¿verdad, hermano y amigo? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque los desastres matrimoniales acaban con tu ministerio. Y, hermanos, déjenme decirle algo. Yo sé que usted lo hace y se lo agradezco con todo mi corazón, pero todas las mañanas que Dios nos da la oportunidad de presentar a cada uno de ustedes, y lo digo con propiedad y lo puedo decir delante de ustedes también, porque Dios es mi testigo, lo presentamos delante de la presencia de Dios, para que Dios nos guarde, para que Dios nos libre, para que Dios no nos permita, hermanos, caer en una situación de esta naturaleza, hermanos, porque se va abajo todo el ministerio, hermanos, porque aunque nosotros querramos arreglarlo después, aunque querramos justificarlo después, no se puede, hermano. Entonces tengamos cuidado, hermano. Número uno, tenemos que tener cuidado, hermanos, con las faldas. Es un peligro latente, hermanos, que encontramos cada día usted y yo, ¿verdad? Y tenemos que tener un enorme, pero enorme cuidado. Número dos, hermano, yo consideré acerca de la fama, ¿verdad? La fama o el éxito, hermano y hermana. Y déjenme decirle algo esta tarde: por cada 100 personas que puedan hacer frente a la adversidad, solamente una persona podrá hacerle frente a la fama, al éxito. El éxito no es para cualquiera, hermano. El éxito no es para todas las personas, y probablemente Dios comience a levantar tu ministerio y comiences a tener éxito. Y como Jehová le escribió a los hermanos a través de Moisés allá en el libro de Deuteronomio, cuando empiezas a ser prosperado, cuando empiezas a tener dinero, cuando empiezas a ganar fama, y te olvides de Jehová tu Dios pensando que es tu fuerza, que es tu capacidad, que eres tú, que tú eres la persona que hace esas cosas, y te olvides de Jehová tu Dios, quien es el que te da la sabiduría, quien es el que te da la inteligencia, quien es el que te sostiene, quien es el que te anima, quien es el que te ayuda. Y muchas veces, hermano, nosotros no podemos valorar ni considerar la fama, hermano, hermana. ¿Qué cree usted que es más fácil, hermanos y amigos, manejar? ¿El fracaso o la fama que trae consigo el éxito? ¿Qué cree usted que es más fácil manejar? ¿La fama o el fracaso? Amados hermanos y amigos, la mayoría de personas no sabemos hacerle frente al éxito, hermanos, y a la fama, ya que muchas veces la fama, hermanos, destruye a las personas. Como decimos acá en Honduras, no sé si en El Salvador, hermanos, usarán esta frase: se le subieron los humos a la cabeza, anda engrandecido, anda con el pecho inflado, nadie le puede decir nada, nadie le puede reclamar nada, porque él es el famoso, él es el importante, él es el primero, él es el último, él es el que lo sabe todo, él es el que lo puede todo. Nos enfermamos, hermano, y nadie le puede decir nada al hombre de Dios, hermano. Lord Acton dijo, hermano, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Tenemos que tener cuidado, hermanos, para poder lidiar nosotros con estas cosas, amados hermanos y amigos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vaya conmigo al libro de Marcos, por favor, capítulo 9. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 33. Usted conoce esta historia, amados hermanos y amigos. Usted conoce esta situación. Marcos capítulo 9, el verso 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais, entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron ellos, hermano? Vean, hermano, lo que dice ahí el versículo. Perdón.
Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, quién tenía que ser el más importante, quién tenía que ser el primero. Vean lo que dice acá. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, cuando queremos alcanzar la fama, el éxito, queremos ser el primero, queremos ser el punto de atracción, queremos que todo el mundo nos mire, que todo el mundo nos señale, que todo el mundo nos aplaude, que todo el mundo ahí, porra, doble, no hay otro como él. No, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros con este aspecto, porque la grandeza, hermanos, en sí no representa el problema. Ellos preguntaron quién será el más grande. La grandeza en sí no representa el problema. El problema más bien es, hermanos, la mala motivación y el método erróneo de querer alcanzar a toda costa, hermano. Siempre, escuche bien lo que le voy a decir. Yo ya voy a terminar, hermano. Yo no tengo pero déjeme decirle algo. Siempre habrá personas en la congregación, feligreses en nuestra congregación, hermanos y amigos, que se darán cuenta del desvío orgulloso de su pastor. Aquel hombre humilde, aquel hombre sencillo, aquel hombre franco, aquel hombre honesto, hermano, empieza ahora con grandeza. Hermanos y amigos, y déjenme decirle que se darán de cuenta, hombres y mujeres en la congregación. Algunos, hermanos, lo van a comenzar a murmurar entre ellos. ¿Has visto al pastor ahora? Cambiar, no es como antes. Ni ahora como antes, míralo ahora. Y también, hermanos, otros tendrán el valor de decírselo directamente en la cara. Otros tendrán el valor, por amor al Señor y por amor a la obra y por amor al pastor mismo, se acercarán donde él y dirán: mire, pastor, ponga los pies sobre la tierra, y comenzarán a darte el consejo que tú y yo muchas veces necesitamos, hermanos, escuchar. El pastor sabio y humilde, hermanos y amigos, escuchará el consejo. Tristemente, habrá algunos que seguirán en la alfombra roja de su orgullo. Yo recuerdo hace unos años atrás, hermano, un pastor amigo me invitó a su congregación, estuvimos predicando allí, y luego, hermano, por la gracia de Dios, me invitó a una conferencia, fuimos con nuestra congregación a la conferencia, hermano, tremenda bendición, hermano. Y ahí andaba un pastor, amigo común entre los dos. Y ese pastor, hermanos, me dijo a mí: pastor, yo veo que usted es bien amigo del pastor fulano de tal. Mire, gracias a Dios, le digo, fíjese que tengo la oportunidad de ganarlo para Cristo. Comenzó a prepararse estando con nosotros en la iglesia y ahora Dios lo está usando poderosa y grandemente. Gloria sea el nombre de Dios. Sábeme, si yo quisiera ser mi amigo de él, me dice. Porque ese pastor, me dice, así como usted dice que Dios lo está usando, él anda con los grandes, me dice. Y yo quiero andar con los grandes. Yo quiero andar con la gente, con los de la élite. Yo quiero ser importante. Hermanos, ¿famoso para qué? Hermanos y amigos, Dios a ti y a mí nos ha llamado a predicar el evangelio de salvación. Dios a ti y a mí nos ha escogido, hermanos, de entre todo lo más miserable que existía en este mundo, para ponernos en un sitial de honor, hermano. Y debemos de estar conformes, tranquilos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de servirle. Pero ese hermano dijo: no, yo me voy a acercar a aquel porque aquel anda entre los grandes y yo también quiero ser grande. Bueno, dice la Biblia: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Que otras personas más bien tengan un buen concepto nuestro, pero no que nosotros éramos, como dicen estos discípulos, estaban disputando, peleando, analizando, discutiendo. ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el mayor? Ellos no importa. Y hay gente, hermano, que no es que yo quiero ser como el hermano fulano de tal. Gloria a Dios como tú eres. Gloria a Dios porque Dios te usa. Mantente humilde, mantente tranquilo, mantente. Y si el éxito viene a tu vida, Dios te va a dar la sabiduría para poder lidiar con eso. Porque de 100 personas, yo lo repito, por cada 100 personas, hermanos, que le puedan hacer frente a la adversidad, solamente una podrá hacerle frente al éxito. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Dios comience a engrandecerte, cuando Dios comience a levantar tu ministerio, cuando la gente empiece a hablar bien de ti, mantén los pies sobre la tierra. Es más, mantente de rodillas, mantente suplicando al Dios Todopoderoso, que solamente el que merece toda la honra y toda la gloria es Él. El famoso es Jesucristo, el que dio su vida por nosotros es Jesucristo. Número 3, hermano, yo voy a terminar, hermano, hablando este asunto no menos importante, hermano, de las finanzas, hermano. Realmente, hermano, también tenemos que tener cuidado con este punto de las finanzas, hermano.
Dios nos dice en su palabra, hermano. Usted lo sabe, por eso digo yo, decía al principio, no te estoy enseñando absolutamente nada nuevo. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, hermanos. Muchas personas llegan al ministerio por motivos equivocados, hermanos. ¿Por qué? Porque nos atrae el puesto de dignidad que este ofrece, hermano. Primera Timoteo, capítulo 6, dice la palabra de Dios ahí, verso 8 al 10 de la siguiente manera. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ah, pastor, usted quiere que yo sea pobre, usted quiere que yo apenas me alcance para comer arroz y frijoles, o como decimos allá en El Salvador, unas 2 que 3 pupusas, o allá en Nicaragua, al gallo pinto, ¿verdad? Porque no, yo no estoy hablando de eso, yo no quiero que me malinterprete, hermano, pero dice la palabra de acá, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, dice la palabra de Dios, caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastor, usted dice que el pastor, el misionero, tiene que ser pobre. No estoy diciendo eso, yo no quiero que me vaya a malinterpretar, más adelante lo tengo claro eso. Pero sí tiene que tener usted cuidado, hermano, hermana, con las finanzas. ¿Sabe? Nosotros acá manejamos un concepto en nuestro país, ¿verdad? El dinero no es para todos. Y esa es la mera realidad, hermano. El dinero no es para todos. Usted como hombre de Dios y usted como pareja, como la pareja que va a servir al Señor, usted y yo tenemos que tener cuidado. Quiero pensar, hermanos, hace algunos años, muchos años, en nuestra iglesia, mire, recién convertido yo recibí, hermano, golpes duros y pruebas tremendas, como les comentaba al principio, ¿verdad? El pastor nuestro que cayó en adulterio, hermano, con una sobrina, hermano, eso fue un golpe, mire, devastó la iglesia, como ustedes no se imaginan. Muchas personas se retiraron de la iglesia, muchos hombres y mujeres se sintieron defraudados, hermano. Pero pasamos algunos años, hermano, ¿qué? 2, 4, 5 años, cuando mucho, hermano. También teníamos un hermano en nuestra congregación, un hombre, hermano, que tenía su hogar, su esposa, un buen trabajo, hermano. Y la iglesia consideró, hermano, darle el cargo de tesorero, hermano. Ya, pastor, pero es el tesorero, no, pero usted y yo tenemos que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Con el dinero de Dios, hermano, tenemos que tener un gran, enorme, pero enorme cuidado. Este hombre, hermanos, era un hombre en el que todos aprendimos a tener un poquito de confianza y él manejaba, hermanos, las finanzas de la iglesia, hermano. Y de repente, hermano, este hombre comenzó a tomar del dinero de las ofrendas de la iglesia, hermano. Nadie lo miraba, nadie sabía, hermano. Comenzó, hermano, teniendo su buen trabajo, hermano. Pero él comenzó, se vio tentado, hermano, por parte del enemigo y comenzó a usar los dineros de la iglesia. De repente, hermanos, tuvo un problema. Su esposa se enfermó de una situación grave. Cuando yo le digo grave, grave. Hermano, de repente, ese hombre, hermano, fue descubierto, hermano, ¿verdad? De lo que estaba haciendo con los dineros del Señor, hermano. Por eso yo aquí tenemos que tener cuidado, hermano, porque las personas, como dice la palabra de Dios, hermano, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que Dios quiere evitarte a ti y a mí, hermano y hermana. Dolores, hermano, ¿verdad? El dinero tiene que ocupa un lugar en el ministerio. Sí, claro, porque todo se mueve con dinero. Usted y yo sabemos que todo se mueve con dinero, pero tenemos que tener cuidado y la capacidad de parte de Dios de administrarlo. Mire, hermano, este hombre perdió su esposa, murió su esposa, hermano, de una enfermedad grave, perdió su hogar, perdió su trabajo. Ahora, hermano, no tiene absolutamente nada, hermano, ni su trabajo, ni de todo lo que tomó el dinero. Tiene una enorme cantidad de dinero, hermano, que tomó. Estoy hablando de una cantidad de unos $20,000, hermano, que este hombre tomó, hermano, hurtándolos, hermano, de la obra de Dios Todopoderoso. Y ahora, hermano, no tiene absolutamente nada. Y tú lo ves en la calle, hermano, te da tristeza, da un gran pesar, hermano, porque ese hombre se atrevió a tocar lo que no era de él, hermano y hermana. Le dieron consecuencias lamentables a su vida. El pastor, como consejo, hermano, tómalo en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo no soy la máxima autoridad, pero yo sé que tú ya lo has escuchado esto. El pastor, hermanos y amigos, no debe de manejar dinero. Claro que el pastor no debe de manejar dinero. Debe de mantenerse, hermano, un poco distante del dinero, hermano. El pastor, hermano y amigo, no debe manejar dinero ni un miembro de su familia. Cuidado con esto, ¿verdad? Porque se puede ver tentado a como
es la prima, como es la hermana, el pastor es la hija del pastor, y ya el pastor puede ir a decir, hey, dame el dinero que necesito para tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. El pastor, hermano, se debe proteger al pastor, ¿verdad? En cuanto a este asunto del dinero, ¿verdad, hermano? Se debe proteger al pastor, hermano, pero también se debe proteger, hermanos, a los que manejan el dinero. Ya te conté esta experiencia con el tesorero que nosotros teníamos. No le dimos la protección adecuada. Lo dejamos, hermanos, que él actuara como quisiera. Y de repente, hermanos, cuando nos venimos a cuenta, ya era demasiado tarde, hermanos. Y él pagó las consecuencias. Y la iglesia también por ser negligente, hermanos, en el cuidado. Entonces se debe proteger al pastor, pero se debe también proteger a las personas que manejan el dinero del Dios Todopoderoso, hermano, hermana. Recuerde que uno de los requisitos, hermanos, para el pastor es que no debe ser una persona codiciosa de ganancias deshonestas, ¿verdad? Debe estar tranquilo, la iglesia tiene que velar por él, vigilar por él, darle su sostén, hermanos, para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso, de acuerdo a la capacidad de la iglesia. Si la iglesia crece, hermanos, también debe de crecer, hermanos, el sostén para el siervo del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que tenemos que tener nosotros cuidado con esto, hermanos. La Biblia también menciona, hermanos, que el obrero es digno de su salario, y lógicamente yo lo acabo de decir ahorita, ¿verdad? La iglesia tiene que ser la responsable del sostén del pastor, y si la iglesia crece, también el sostén debe ir creciendo, hermanos, para la honra y para la gloria del Dios Todopoderoso, hermanos y hermanas. También tenemos que considerar, hermanos, que la Biblia nos habla de ciertos hombres, hermanos, que son dignos de tener, hermanos y amigos, merecen más salario que otros. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, verso 18, dice la palabra de Dios, hermanos: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, el hombre de Dios, hermanos, es digno de que se le dé un salario, hermanos, cabal, correcto, hermano, ¿verdad? No con, mire, hermano, yo por muchos años estuve en una iglesia donde, ¿sabe cuánto nos daban, hermanos? Como una bonificación, hermano. Y si usted va a pensar, pastor, no es ético que esté hablando, no es ético que esté criticando. Si usted lo quiere tomar como una crítica destructiva, yo no puedo hacer más nada. Yo lo traigo a colación para mencionar, hermanos, que es básicamente una crítica constructiva en el sentido de que una iglesia debe tener cuidado y velar también por el salario digno, porque la Biblia dice: digno es el obrero de su salario, hermano. A nosotros nos dan por 15 años 2,000 lempiras de bonificación, hermano. 2,000 lempiras de bonificación son alrededor de $80, hermano. Con $80, hermano, aquí nadie puede vivir, hermano, en Honduras, ¿verdad? $80 al mes. En una semana, hermano, tú ya le has dado vuelta y no te ajusta, hermano, para comprarle un chocolate a tu esposa, para llevarla a comerse una pupusa ahí con un chocolatico, o llevarla. No te ajusta absolutamente para nada, ¿verdad? Nada más que para comer. Bueno, sí me estoy explicando, hermano, pero gracias a Dios, hermano, hemos ido aprendiendo este asunto de las finanzas, hemos ido enseñando a la iglesia, hemos traído gente, hermano, han venido conferencistas, hermanos de otras congregaciones, pastores que nos han enseñado cómo la iglesia debe tener cuidado por el pastor. Y ahora, pues la iglesia, por la gracia de Dios, nos da un sostén adecuado y correcto para la gloria de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y la gloria sea para mi Dios, hermano. Yo quisiera pensar esta tarde cuántos hombres, hermanos, llegaron pobres al ministerio. Oh, sí, hermano, cuántos hombres llegaron, hermano. Puedo hacer una palabra en harapos al ministerio, hermano, pero ahora, hermano, son magnates. Usted los puede ver, yo los puedo ver, hermano. Yo digo, pero ¿cómo han hecho estos? Yo por 25 años, por 20 años tengo que estar al frente aquí en Pueblo Nuevo, en la iglesia, hermano, y apenas la iglesia nos da el sostén adecuado. Pero estos hombres, hermano, de pronto, hermano, son magnates. De pronto, hermano, usted lo ve que son dueños de televisoras, hermano, dueños de canales. Pastor, ¿y es malo esto? Ya voy a terminar, pastor, no se preocupe. Pastor, ¿y es malo esto? No es malo, hermano. Pero mire, son dueños de televisoras, hasta de aviones, hermano. Yo quisiera que el pastor Jonathan nos mandara a tener un día esto en su avión privado que tiene, hermano, para ir a Nicaragua, hermano, o el pastor Adán, para que nos lleve a Salvador a predicar la palabra de Dios en su jet privado, ¿verdad, hermano? Mire, hermano, hoy hombres, hermanos, como, hermanos, ahora tienen bienes raíces, hermano, tienen grandes inversiones en bienes raíces, hermano, tienen carros del año, hermano, que yo como pastor me voy a montar un carro usado, dicen algunos pastores. No, eso es para pastor Vidola, ya que compre uno de segunda, que le regalen uno ahí, pero yo no, dice, yo tengo que andar en un carro del año, carro con todas las extras, un carro a que esto y lo otro, hermano. Y, hermano, mire, hermano, perdemos la perspectiva, hermano, porque realmente si Dios nos bendice en esa área, gloria sea el nombre de Dios, hermano. Yo conozco hombres de Dios que
Dios les bendice a través de otros hermanos, a través de la misma iglesia en esta área, pero no se enferman, mantienen los pies sobre la tierra, siguen siendo esos hombres de Dios, humildes, sencillos, prácticos, que enseñan la palabra de Dios, y no importa si aquel hermano se lo regaló, si hay que romperle, si hay que exhortarle, si hay que llamarle la atención, lo hacen con la autoridad de parte de Dios, porque no hay compromiso, hermano, y con eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Hermano, no quiero que se me malinterprete, ¿verdad, hermano? Honestamente, Dios puede darnos todo eso y más si a Él le place. Si esas cosas que Él nos va a dar, hermano, nosotros las vamos a usar, hermano, para darle toda la honra y toda la gloria de Él, perfectamente Él nos puede dar carros, nos puede dar, hermano, todo lo que nosotros necesitamos, hermano, para usarlo en su ministerio, para su honra, para su gloria, hermano. Pero Dios, hermano, no nos llamó a hacer dinero, hermano. Yo me pongo a pensar en estos hombres, hermano, que salen ahí, hermano, que los vemos nosotros en las noticias. El pastor fulano de tal es el más millonario, el pastor más millonario acá. Yo me pregunto, hermano, Cristo está a las puertas de venir, hermano. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer todo ese dinero ese pastor? ¿Se lo va a dar para el cielo? ¿Le va a servir ahí en el cielo? Absolutamente no, hermano. No estoy diciendo, hermano, que no lo cuidemos, pero que sí, tengamos que tener cuidado, no perder nuestra perspectiva. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Dios nos llamó a ganar almas. Dios nos llamó a bautizar. Dios nos llamó a invertir en su obra. Dios nos llamó a invertir a la obra misionera. Dios nos ha dado el privilegio de dar, hermano, para que le demos a Él. Y entre más le damos, Él más nos da, hermano. Entre más le damos, Él más nos da, hermano y hermana. Entonces, tenemos que tener cuidado que Dios no nos llamó a hacer dinero. Dios no me llamó a mí a ser un magnate aquí en esta tierra. Dios me llamó a mí a ser un predicador de su palabra, a ganar almas, lo quiera que yo vaya. Esta semana, hermanos, yo tuve que ir al médico, ¿verdad? Tuve problemas con los triglicéridos, hermanos, ¿verdad? Porque aquí comemos mucho pollo frito, hermano, ¿verdad? Pollo con tajaditas, que es una delicia, hermano, ¿verdad? Cuando vengan por acá yo los voy a invitar, ¿verdad, hermano? Y se me subieron los triglicéridos, pues, o sea, mucha grasa y todo eso. Pues fui al médico, hermano, y mientras yo estaba esperando, la doctora me examinó, vio los exámenes que yo le llevé, me examinó, y mientras yo estaba esperando, hermano, la observé. Y yo dije, la verdad es que porque yo me sentía, físicamente yo me sentía bien, solo que los exámenes decían que estaba mal, pero yo físicamente me sentía bien. Entonces yo, Dios, ¿para qué me trajiste a esta clínica? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta clínica? Mientras él estaba chequeando, Dios cargó mi corazón. ¿Y sabe para qué Dios me llevó? Para que compartiera con él el evangelio. ¿Y sabe qué pasó? Decidí en ese momento, Señor, por favor, dame tu poder, porque no es mi capacidad, es el poder tuyo. Y que esta señora pueda confiar en Cristo Jesús. Le expuse el plan de salvación y al final, hermano, estaba confiando en Cristo y recibiendo el regalo de vida eterna. A eso me llamó Dios a mí, hermano. Y después me dijo, es tanto la consulta. Ay, Dios mío, yo creí que me iba a dispensar la consulta, pero no, hermano. Déjeme decirle que Dios nos ha llamado a compartir el evangelio de salvación. Y, hermano, y si Dios nos bendice, si Dios nos prospera, si Dios, hermano, le place a Él y nos da, porque encontramos en la palabra de Dios hombres como Job, hombres como Abraham. Usted nota, hermano, eran hombres que tenían grandes cantidades de inversiones de dinero. Dios los bendijo, Dios los prosperó, pero ellos nunca pensaron, hermano, que eso era para ellos. Ellos lo invirtieron en la obra del Dios Todopoderoso. Ellos le dieron al Dios Todopoderoso. Y hermano y hermana, recuerden, quiero terminar diciendo lo que dice el segundo libro de Corintios, el capítulo 3, hermano. En el versículo 3 dice la palabra, voy a leer desde el 1 al 3, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, segundo libro de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3, dice la Biblia: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Bueno, nosotros somos carta leída. La gente va a observarnos en toda nuestra vida espiritual, en todas las áreas, pero ten cuidado con las faldas, ten cuidado con la fama, ten cuidado, hermanos, con las finanzas. Dice primer libro de Corintios, capítulo 4. Termino con esto, hermano. Versículo 1. Dice la palabra de Dios en adelante. Primer libro de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Yo muy poco, dice el apóstol Pablo, tengo el ser juzgado a por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte del Dios Todopoderoso. Me llama la atención que dice el apóstol Pablo, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que cada persona pueda considerar y valorar cuando te ve que vas con tu esposa, cuando te ve que vas para la iglesia, ese es un hombre de Dios, esa es una familia de Dios. Esos son hombres fieles que aman al Señor, que sirven al Señor. Que nuestra congregación lo vea, pero también que la comunidad lo vea. Esos hombres son, esa familia es una familia temerosa de Dios. Vemos a los padres, vemos a los hijos, que la gente considere eso. Pero que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y espero que estos 3 puntos, hermanos, los valores los consideres y quizá tienes más experiencia, conoces más acerca de esto, qué bueno, ¿verdad? Pero esto ha servido nada más para refrescarnos un poquito del cuidado que tenemos que tener, de los peligros que podemos nosotros encontrar, hermanos y amigos, en el ministerio. Buenas tardes, Dios les bendiga, espero que esta pequeña invitación haya sido bendición para su vida.